Y vamos a hablar lo que son el poder de las aguas. Y para eso quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 16. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 16. Vamos a tomar un verso, el verso 23 de Hechos, capítulo 16. Usted sabe mientras lo busca que fue escrito por Lucas, ¿cierto? El historiador, el doctor, el médico amado. También escribió Lucas. Para que todos entendamos, él era un escultor, también además de un historiador. Así que Lucas era un médico muy amado que luego se transformó también en un discípulo del apóstol Pablo. Si lo tiene, póngase en pie, por favor, y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Entonces, Hechos capítulo 16, verso 23, dice así la palabra de Dios. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuántas puertas? Todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántas cadenas? Se abrieron todas las puertas y todas las cadenas fueron soltadas. Despertando el carcelero, hay algunos que solamente despiertan cuando la cosa se mueve. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa, los puso en la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Amén. Qué hermosa palabra. Por favor, tome asiento. Este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y por supuesto él ya estaba mucho más maduro, estaba mucho más entendido, más experimentado. Todo lo que él vivió anterior a esto fue parte de la preparación que el apóstol tuvo. Usted tiene que entender que hay cosas que nosotros estamos viviendo que son parte de una preparación para algo mayor. Estamos viviendo cosas que solamente son la antesala. Dios está preparando nuestra vida para algo mayor. Dios nos está preparando para cosas mayores. Entonces hay algunas cosas que pasan en nuestra vida que simplemente Dios las ocupa para lo que Él ha destinado darnos y nos está preparando para poder recibirlo. Usted tiene que entender, escuche bien, que cuando el apóstol Pablo llega a un lugar, como en este caso en Listra, usted tiene que entender que ese lugar era un lugar que a él le traía unos recuerdos no gratos. Ponga atención a eso. Porque fue allí en Listra donde él fue apedrado. Usted conoce la historia, que él llegaba, estaba predicando, y usted conoce que lo apedraron a él y que lo tomaron porque la gente ya pensó que estaba muerto. Y la Biblia dice que lo tomaron y lo sacaron de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Pero la Biblia dice que cuando él estaba afuera, entonces los discípulos le rodean y él se levanta. O sea, en una forma milagrosa, él no murió porque nadie podía salir, porque no era una inyección letal, eran
piedras que le arrojaban, grandes y pequeñas, molían sus huesos, molían su carne, reventaban sus cabezas de las piedras. Salió completamente tal vez quebrado, pero el Señor lo levantó para mostrarnos que mientras haya un mensaje que predicar, mientras haya una iglesia que abrir, mientras haya una alabanza que cantar, mientras haya algo que cumplir de parte de Dios sobre nuestra vida, no hay nada que nos pueda detener. No hay nada que nos pueda detener cuando todavía el plan de Dios está trabajando sobre nuestra vida. Usted es indetenible cuando está en el propósito de Dios. Cuando usted está en la voluntad de Dios, no hay diablo que a usted lo pueda matar. Así que los accidentes no tienen la fuerza de matarnos cuando hay un propósito de Dios. Cuando todo se acaba, Jesús dijo, consumado es, terminado está pagado, está hecho. Él murió a los 33 años porque Él terminó de hacer todas las cosas que el Padre le había mandado. Mientras nosotros tengamos una promesa y carguemos un propósito, nuestra vida está asegurada hasta el día que terminemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y no hay enfermedad. El cáncer puede llegar a tu vida, pero no te puede matar hasta que tú termines de hacer lo que Dios te ha mandado hacer. El día que terminaste de hacer lo que Dios, cuando tú estás en la plena voluntad de Dios, el día que terminas, entonces entregas tu carrera, como el apóstol Pablo, sellas tu ministerio diciendo, he corrido la carrera, he guardado la fe, se acabó, me quedan un par de días para descansar antes que Dios venga por mí. Él sabía antes de partir que ya había terminado todo de hacer. Entonces ahora él decía, ya, ahora ¿qué me espera? No seguir predicando, no hay ninguna carta más que escribir. Lo que a mí me espera es una corona que me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman y guardan su venida. O sea, cuando tú terminas la carrera, entonces solamente tienes que esperar que el tiempo ya pronto llegará. Pero mientras eso no pase y haya una promesa de Dios latiendo en tu corazón y haya algo que hacer, no hay nada que pueda detener tu vida. Dígame amén a eso. Ese lugar donde estaba el apóstol, Listra otra vez y Verde, era un lugar que le traía algunos recuerdos negativos. Era un lugar donde él fue apedrado, fue sacado y echado como muerto afuera de la ciudad. Pero sin embargo, escuche bien esto, hay lugares que han sido diseñados por el infierno para generar traumas, para que yo no vuelva a entrar a ellos. Pero el apóstol volvió a entrar a predicar y en su segundo viaje misionero, en el primero entró, en el segundo él dice, no voy a hacerle el quite a Listra porque Dios tiene algo en mí en esa ciudad. Escuche bien eso, porque pareciera que esto es una locura, porque el diablo intenta a través de los procesos que él genera en nuestra vida, tratar de traumarnos para que nosotros no entremos a los lugares que Dios ha diseñado que tienen cosas para soltarnos. Escuche bien eso, porque el apóstol Pablo encuentra en el mismo lugar donde estuvo su mayor dolor, él encuentra a su hijo Timoteo. En ese lugar conoce a su hijo Timoteo, el que iba luego a sucederlo. El principio entonces es que a veces en los lugares de mayor dolor, donde más se nos ha azotado, donde más se nos ha golpeado, podemos encontrar las mayores alegrías y el mayor propósito de Dios. O sea, usted, escuche bien, porque a veces el diablo intenta golpearte en tu casa para que tú generes un sentido de no querer estar ahí. A veces el diablo levanta gente en tu trabajo para que tú digas, yo quiero irme de este lugar, ya no quiero estar aquí, porque te ha golpeado, te ha lastimado, te ha humillado en ese lugar. Y a veces lo que consigue es que tú vayas con temor a trabajar sin saber que Dios ha preparado en el lugar de tu mayor dolor, el lugar de tu mayor victoria. ¿Sabe cuánta gente me dice, pastor, yo como que no quiero llegar a mi casa porque llego y los problemas, peleé con mi esposa? Claro, eso es lo que el diablo quiere, alejarte de ciertos lugares donde Dios tiene preparadas grandes victorias. Usted tiene que entender que a veces el diablo se levanta en un lugar para que tú le saques la vuelta a ese lugar, pero nosotros somos los que cambiamos la historia de los lugares donde nosotros estamos. Nosotros podemos cambiar las historias de los lugares que fueron usados por el diablo para tratar de atemorizarnos, pero Dios en ese lugar puede hacer algo hermoso, grande, significativo, y puede Dios sacar del lugar del mayor dolor el mayor propósito de nuestra vida. Dígame amén. Por eso hay gente que dice, yo no quiero volver a comenzar. O yo no quiero volver otra vez al mismo lugar. O yo ya no creo en el amor. O yo ya no creo en esto. Ya porque el diablo intenta atemorizarnos.
Pero es allí donde debemos entender que Dios puede sacar de los lugares de mayor dolor un mayor propósito, y no debes usted alejarse de los lugares. Es más, vuelva a los mismos lugares donde el diablo no quiso que usted llegara, porque allí hay algo, un tesoro de parte de Dios para usted. Dígame amén a eso. Lo que hace el apóstol Pablo en el verso 11, se conecta de alguna forma con Filipo para entrar a esa ciudad. Está llegando en su segundo viaje misionero a Filipo, y donde se conecta, la primera cosa que aparece aquí es un río. Dice que había un río donde las mujeres se iban a orar. Usted tiene que entender que siempre que en la Biblia aparezca agua, aparezca un río, aparezca algo, es simplemente la conexión de Dios con un lugar. Escuche bien, siempre hay una conexión directa entre lo que es el agua y lo que es el espíritu y la palabra. Usted conoce, por ejemplo, algunas cosas como que la Biblia establece que había un lugar llamado Betesda, que la Biblia dice que un ángel venía de tiempo en tiempo a mover las aguas, y cualquier persona que se sumergía en ese lugar, la primera persona que daba, pero esas aguas debían ser movidas por algo. Pero en el caso de los ríos, o de alguna forma las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros, tienen un continuo movimiento. La Biblia dice que el que cree en Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. El indicativo de esa palabra es que no necesitamos que algo de afuera mueva lo que adentro el Espíritu puede mover. Y si el movimiento del agua producía sanidad, el constante movimiento nos mantiene en santidad y en sanidad. O sea, sí, los hombres esperaban el movimiento del agua para meterse. Usted tiene que entender que usted puede vivir una vida delante de Dios completamente sana, porque el agua en su interior no se mueve por la presencia de un ángel, se está en un continuo movimiento interno. O sea, usted no espera un ángel que le mueva lo de adentro. Usted tiene al Espíritu Santo, que es un río en su interior, removiendo las aguas para que no vivamos, escuche bien, esperando que algo nos mueva, sino recibiendo el movimiento de su Espíritu en nosotros. O sea, usted no tiene que esperar algo externo que lo mueva. Voy a ir allá para que el pastor, no, usted no tiene que esperar algo externo para que mueva lo de adentro. Lo de adentro está en un continuo movimiento. Cuando nosotros decidimos creer en Dios, hay algo en nuestro interior que se mueve constantemente. Usted sería un error esperar que alguien viniera a moverlo. Un predicador no puede moverlo. Lo que debe moverlo es la fe, que dentro de usted no hay un estanque detenido, hay un río que está en un constante fluir. Usted no puede esperar que alguien de afuera mueva lo que el Espíritu Santo le dio movimiento y lo mantiene en un constante movimiento. Ha conocido gente que siempre está esperando que alguien mueva su vida, que alguien toque su vida. Usted no puede esperar que algo toque lo de afuera ni lo de adentro. Lo de adentro se mueve porque es la promesa de Dios de creer en Él, y que ríos en nuestro interior se van a mover. Eso está en un constante movimiento. Dígame amén a eso. Entonces este río, escuche bien, era donde las mujeres oraban, donde Lidia estaba como una empresaria, adoraba a Dios de todo corazón. Pero escuche bien, entonces esta mujer llamada Lidia adoraba a Dios, pero su corazón estaba cerrado. Lo que indica esta palabra es que la adoración abre el corazón para entender la palabra y conectarnos a hombres de Dios. Cuando nosotros estamos en una constante adoración, la adoración me conecta con la palabra. Entre más fluida sea mi adoración, más comprenderé la palabra, porque la adoración me conecta con la palabra. O sea, hay gente que dice: yo no voy a llegar a la adoración, voy a llegar a la palabra. Pero si usted no se conecta con la adoración a Dios, entonces usted no podrá conectarse al 100% con la palabra, porque la adoración hace que su corazón se abra. La Biblia dice que esta mujer adoraba a Dios, pero Dios en medio de esa adoración abrió su corazón para conectarse con la palabra. Por lo tanto, la adoración genuina me conecta con la palabra de Dios. Mientras usted adora a Dios, y por eso cuando usted viene a adorar a Dios y tiene una vida de adoración a Dios, entonces usted será una persona conectada con la palabra de Dios y con un corazón abierto para conectarse con hombres de la palabra de Dios. ¿Me dice amén?
Y la palabra entonces me lleva a la obediencia. Una cosa, la adoración me lleva a la palabra y la palabra me lleva a la obediencia. Nadie podría decir que es una persona conectada a la palabra si no entra en la obediencia. Muchas personas hablan y dicen, no, yo adoro a Dios, pero es una persona desobediente. Hay una canción que alguien escribió por ahí que dijo, mi obediencia es mi mejor adoración. Y eso es una verdad absoluta. La mayor adoración no es la mejor canción, es la mayor obediencia. En la medida que usted obedezca a la palabra de Dios, estará dando una buena adoración a Dios. Usted no puede decir que está adorando a Dios y mantenerse en desobediencia a la palabra. Eso sería completamente desalineado, desajustado. Usted no puede decir yo voy a adorar a Dios, porque usted no puede asociar el cantar con la adoración. La adoración contiene alabanzas, pero la adoración no es una alabanza. Lo escribí hace días atrás que la adoración no comienza con una nota, comienza con una decisión. Usted decide adorar a Dios. Usted se dispone para adorar a Dios. Usted no puede decir vamos a adorar a Dios y hacen sonar el piano y usted comienza a cantar, porque usted limitaría la adoración a una alabanza. La adoración contiene alabanza, pero la adoración no es una canción. La adoración es una vida. Por eso la Biblia dice que el Padre busca ¿qué? Alabanzas. La última de Marco Witt. El Padre está buscando la última canción de Hillsong. Qué bueno que Dios usa a los hombres de Dios, a los que cantan, no hay problema. Pero Dios no busca canciones, Dios busca adoradores. Y escuche bien, Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. Eso es fuerte. El indicativo de esa palabra no es que Él no sepa dónde están, sino que Él provoca encuentros. No es que Dios diga, ¿y dónde están? Alguien ve un adorador, vamos a buscar en el GPS, vamos. No es que Él ande detrás de la gente, sino que Él provoca encuentros con sus hombres que tienen una vida de adoración. No confunda el que alguien cante con que alguien adore. De hecho, la Biblia dice de Abraham, deja a sus criados abajo y le dicen, esperen aquí, que vamos a adorar con Isaac y volveremos. ¿Qué iba a hacer? ¿Llevaba guitarra? ¿Qué llevaba? Leña. Llevaba leña para el sacrificio, no llevaba un teclado. No era un concierto que se iba a dar allá, era un sacrificio. Por lo tanto, la adoración era la obediencia de sacrificar lo que él más amaba. Eso era una verdadera adoración, un sacrificio. Si en su vida no hay sacrificios orientados a Dios, no para alcanzar la salvación, sino que es parte de la adoración, ¿cómo no va a ser un sacrificio? Por eso el salmista dijo, yo te ofreceré sacrificios de alabanzas. Esos son gratos, porque no es lo mismo que usted esté cantando el 31 cuando le han pagado su cheque de 5 millones de pesos, que el 29 cuando está sin uñas. Cuando no sabe qué hacer, no es lo mismo, no sabe igual que salga una canción de todo lo bueno que ha recibido a que adora a Dios en medio de todas las desgracias que está pasando. No tienen la misma fuerza. ¿Me recibe eso? Entonces, no confundamos, la adoración me lleva a la obediencia. No, lo dejo ahí porque tengo mucho más que decir. Los azotes del apóstol aquí se muestra de alguna forma en los azotes. No voy a entrar en la razón de por qué. Usted debe leer un poquito y ahí aparece la injusticia de los azotes del apóstol a través de expulsión de demonios. Así que los que echan demonios a veces viven ciertas injusticias. Los que están en la guerra espiritual a veces viven ciertas injusticias. Pero, escuche bien, donde está la injusticia del hombre, donde la injusticia del hombre es activada, la justicia de Dios también se activa. Donde el hombre mete la mano para hacer una... Escuche bien esto, porque esta palabra me pega muy dentro. Donde la injusticia del hombre se manifiesta, la justicia de Dios se activa. Diga,
Agarre esa palabra, por favor, donde si usted vive una injusticia, para que la justicia de Dios se manifieste, la injusticia del hombre tiene que activarse. Por lo tanto, si usted está viviendo una injusticia humana, no se preocupe, la justicia de Dios viene en camino, en el nombre de Jesús. De alguna forma, estos hombres no pudieron evitar los azotes ni los golpes. Escuche bien, aunque usted sea un hombre de Dios, aunque usted esté en la plena voluntad de Dios, usted no puede impedir los azotes, no puede impedir las heridas, no puede impedir el dolor, pero sí usted puede decidir qué hacer con el dolor. Usted no puede impedir que lo lastimen. Usted no puede impedir que lo azoten. Usted no puede impedir que la gente lo hiera. Pero sí usted puede decidir qué hacer con ese dolor. Usted no puede impedir que de pronto en algún momento de su vida, por muy bueno para orar que sea, por muy capaz, por toda la Biblia que se lea, usted no puede impedir que los problemas vengan y que el dolor y que la gente lo traicione y que le cause heridas. Pero usted sí puede decidir qué hacer con ese dolor. Ahí está la diferencia. ¿Qué hago con estos golpes? ¿Qué hago con lo que pasó? Escuche bien. Estos hombres fueron heridos, azotados. Dice la Biblia, comenzamos diciendo, y lo comencé a leer y dice, después de haberle azotado mucho. Eso pareciera que no cuadra con lo que a veces nos han enseñado, que uno viene a Cristo y todo es hermoso. De hecho, lo predicamos en las calles. A mí no me cuadraba un poco eso. Porque cuando yo iba a las calles a predicar con la guitarra, yo vengo de ahí, hermanos. Yo vengo de ahí donde nos tiraban tomates, donde nos escupían, yo vengo de ahí con mi acordeón. Yo vengo de ahí, yo sé tocar el acordeón. Le traté de enseñar mandolina a mi esposa, pero no hubo caso. Tiene otras habilidades, no la música. Que le dolía los dedos, que eran las cuerdas, muy difícil de enseñar a esa mujer. Pero yo vengo de ese lugar y cuando se salía a predicar a la calle, entonces el mensaje era, venga Cristo y Dios solucionará su problema. Venga Cristo y Dios sanará. Y todo era hermoso, pero no me cuadraba con lo que nosotros vivíamos en casa. No me cuadraba con lo que pasaba en la iglesia. No me cuadraba la cosa. Pero si suena bien, ya hasta yo me quería venir a Cristo, aunque ya estaba, quería volver, porque a lo mejor dije, tal vez no vine bien. Y el mismo que predicaba, entonces decía algo que él no estaba viviendo. ¿Por qué? Porque era una forma como que la gente diga, wow, me voy a ir a Cristo y todo va. Pero eso no, usted sabe. Usted sabe que eso no es así, ¿no es verdad? No tengo que explicárselo. Usted sabe que el gancho no es venga Cristo y todo resuelto. Venga Cristo y Él estará con usted. Aunque las cosas sean difíciles, la promesa fue que no iba a ser fácil, pero sí que Él iba a estar con nosotros. O sea, la promesa no fue, muchachos, de ahora en adelante todos ustedes ya vinieron, apóstoles, están listos. De aquí en adelante, happy, happy. Lo dije en inglés. Disculpe que a veces me confundo de congregación. Pienso que estoy predicando. Se lo voy a volver a decir en español. El Señor dijo, muchachos, se graduaron. Mateo, el último discurso del Señor no fue planificación para una vida feliz. No fue, y vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y comenzarán a reírse, será todo. No fue eso. El Señor dijo, me serán testigos, serán mártires, van a morir. Desde antes se lo digo, van a morir. En todo lugar, en Judea, lo último, estos van a morir en todo lugar. Pero el Espíritu Santo que está operando en ustedes los va a fortalecer. O sea, antes, sin el Espíritu Santo, un Pedro sin el Espíritu Santo lo negaba. Un Pedro con el Espíritu Santo fue crucificado. Cuando el Espíritu Santo está operativo, no importa lo que yo pueda enfrentar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levanten un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo opera en nuestra vida, la cosa cambia. Pero usted tiene que entender que aunque usted sea un ministro de Dios, aprobado, teólogo, aunque esté todos los días, esté en todos los ministerios, eso no le va a evitar que tenga ciertas heridas en su vida.
A ellos lo trataron muy mal, lo golpearon. La Biblia dice que el mismo carcelero lo puso en la celda de mayor seguridad, le ataron sus manos, sus pies. Y durante toda esa tarde, desde que ellos llegaron hasta que llegó la medianoche, hubo un silencio muy grande de dolor, de angustia, de preguntas. ¿Usted cree que los hombres de Dios nos hacen preguntas? ¿Qué pregunta? ¿Quién me mandó a echar fuera ese demonio? ¿Por qué no me fui para el otro lado? Uno cuando está en ciertos procesos de la vida o por cosas, consecuencias de alguna decisión, uno dice, ¿por qué no doblé a la derecha? ¿Por qué no estudié otra cosa? ¿Por qué me aprobaron ese crédito? Si no me lo hubieran aprobado, ¿por qué firmé de aval? Si me dijo que me iba a pagar, ¿cómo le pude volver a creer? ¿Usted estaba ahí? ¿Por qué me compré esos zapatos? ¿Por qué mi prima me presentó a este hombre? ¿Ha estado ahí? No me dígame la mujer. Usted sabe que sí. Entonces uno comienza a preguntarse cosas después de que las cosas comienzan a ser difíciles en nuestra vida, de por qué y por qué. Hubo un silencio. Quizás ellos en su interior guardaban silencio por el dolor. Ellos habían sido azotados. Estaban sus espaldas rotas. La Biblia dice más abajo, y lo vamos a ver, que tuvieron que curar sus heridas. Estaban sus espaldas rotas. Y la Biblia dice que le pegaron mucho después de haberlo azotado mucho. No dice después de que los dejaron sangrando. Dice que aunque estaban sangrando, le seguían dando allí, en el mismo lugar. Y allí estaban estos hombres. Escuche bien. Entonces ellos fueron heridos y lastimados. Pero escuche. A veces nosotros estamos en aparentemente los peores lugares de castigos, en los lugares donde se nos ha dado con rabia, con odio. Así estamos viviendo. Sin embargo, esos lugares que han sido diseñados para herir, lastimar, como esa cárcel, escuche bien, no era un centro de adoración, no era CFC Temuco, no era un lugar donde se diseñó para que la gente cantara. Ese lugar se diseñó para hacer sufrir a las personas. La cárcel tenía un diseño para hacer sufrir a las personas. Sin embargo, Pablo y Silas tomaron una decisión. Dijeron, este día ha sido pero uno de los peores días de nuestra vida, pero no los vamos a terminar mal. Vamos a orar al Señor. La Biblia dice, llegando la medianoche. O sea, ellos dijeron, está llegando la medianoche, no vamos a cerrar este día reclamando en dolor. Vamos a cruzar la medianoche adorando a Dios. Vamos a cerrar este ciclo dándole gracias a Dios. Y todo esto que era un lugar de dolor, que era un lugar donde ellos debían quejarse, en ese lugar todo lo que siempre se escuchó fue, sáquenme de aquí, esto es injusto, maldiciones para allá y para allá. ¿Sabe? Es tanto que a los... yo no sé si usted conoce, pero a Jesús cuando le daban de beber ese vinagre, con esa miel, esas mezclas que le daban, era para adormecer su boca, porque era tantas las maldiciones que eran soltadas por los que iban a ser crucificados. Era tanta la maldición que la gente soltaba al momento del dolor, y a los presos también hasta los dientes le quebraban para que no hablaran, porque era tanto lo que maldecían a sus familias. Era incómodo, no los podían callar. Entonces escuche bien, estos hombres estaban en un lugar donde toda la gente maldecía, toda la gente criticaba, toda la gente reclamaba, toda la gente sufría. Ellos estaban en un lugar donde era un lugar de dolor, pero ellos decidieron cambiar ese lugar. Y aunque era un lugar donde todos llegaban a sufrir, ellos decidieron adorar a Dios y cambiarle el sentido a esa cárcel y decir, yo sé que todos aquí están quejándose, pero nosotros vamos a orar. Por eso cuando ellos subieron el tono de su voz en adoración y subieron el tono de su voz en oración, la Biblia dice, los presos comenzaron a oír. Dijeron, ¿cómo ellos están entonando algo? ¿Por qué sale de su boca algo distinto cuando el lenguaje en esta cárcel es dolor, pero ellos están levantando una gratitud? Ellos comenzaron, dijeron, Señor, escuche bien, ellos comenzaron y cerraron ese día diciendo, gracias Señor, a pesar de todas las heridas de mi espalda, aquí estamos, mañana viene un nuevo día y vamos a creer por un mejor día. Ellos dijeron, escuche bien, pasaron las 12 de la noche, marcaron las 12 de la noche, y a las 12 con un segundo dijeron, gloria a Dios, Dios acaba de renovar sus misericordias sobre nuestra vida. La Biblia dice que las
misericordias de Dios se renuevan de día en día. Así que usted a las 12 de la noche de este día, cuando pase al próximo día, dígale: Señor, ya no me fui en este día, este es un nuevo día para mí, donde tus misericordias este día me van a alcanzar. Usted conéctese con eso. Cuando llegue las 12, usted diga: se terminó el día, lo termino en adoración, pero este nuevo día tiene una nueva oportunidad y una gracia manifiesta sobre mi vida. Así que a las 12, a las 24 horas de esta noche, cuando comience el primer segundo, usted tiene que saber que Dios renovó sus misericordias sobre su vida. Ellos dijeron: vamos a adorar, vamos a comenzar este día adorando, lo vamos a cambiar. Y comenzaron, hermanos, a adorar. Usted conoce la historia, le hemos leído y conocido. El lugar se comenzó a sacudir. Usted tiene que entender que usted no necesita una buena atmósfera y ni el mejor lugar para adorar a Dios. Usted necesita disposición y entendimiento para saber que usted debe y tiene que adorar a Dios. Habacuc lo dijo así: aunque la higuera no florezca, se lo leo textual, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, ¿con qué? Con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc Habacuc está en otra sintonía, hermanos. ¿Cómo alguien se va a alegrar cuando ve los corrales vacíos? ¿Cómo alguien se puede alegrar cuando ve a la vid que plantó, que regó y no sale ningún fruto? ¿Cómo se va a alegrar cuando no hay animales, no hay nada, no hay fruto, no hay animales, no hay vida, no hay nada? ¿Cómo alguien se puede alegrar no habiendo nada? Habacuc está mal. Alguien que hable con Habacuc. Él no está en la sintonía. Lo que yo debo hacer cuando no hay nada es reclamar, decirle: ay, Señor, pero si yo ofrendé, yo diezmé, yo oré, yo soy del grupo de intercesión. ¿Cómo me está pasando? ¿Cómo uno inmediatamente afecta su vida por lo que ve y por lo que vive? Habacuc no está afectado. Habacuc dice: yo me voy a alegrar si no veo vaca, me alegro. ¿Cómo se va a alegrar? Si yo no veo oveja, me gozo. ¿Cómo se va a gozar si no ve? Solamente puede gozarse alguien que está en una altura diferente. Solamente puede alegrarse alguien y gozarse una persona que está caminando en alturas. Por eso él dijo: yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de sierva. Y en las alturas, una persona que camina en altura está caminando en la dimensión que camina Cristo. Y en esa dimensión no hay espacio para la tristeza, para la duda, para pensar que no se van a llenar esos estanques, para creer que esas parras no darán uva. Una persona que vive en altura está pensando, está viendo como él ve. Usted tiene que hacer y levantar su mirada. Yo sé que Habacuc está en otra sintonía, porque la sintonía de nosotros es: vemos y agradecemos por lo que vemos. Habacuc dijo: yo si no veo nada, igual me alegro, porque Dios me ha hecho andar en alturas. Una persona que comienza a caminar en alturas comienza a ver desde la posición de Cristo. Y desde la posición de Cristo usted mira, y aunque usted no vea las vacas en el corral, usted dice: tengo el corral y Dios se encargará de llenarlo. Tengo una parra y el Señor hará nacer las vides de esa parra. Yo sé que Dios va a llenar los graneros. Una persona que está en altura es una persona que conecta los pensamientos y que dice: sentado estoy con Cristo en lugares celestiales. Y desde este lugar la perspectiva es otra. Por eso, mientras usted esté mirando de frente las vacas, usted va a llorar, usted va a sufrir. Suba a una altura donde está Cristo, donde Él dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow, hermano. Por eso, cuando usted no vea, cambie de posición. El problema no es lo que yo veo, sino la posición de donde yo estoy mirando.
Cuando usted se ve delante de su jefe y el jefe le dice, bueno, usted la cosa está difícil, no hay aumento de sueldo, así que no me haga berrinche, no hay. Claro, usted está hablando delante de él. Usted dice, no se preocupe, jefe, esta noche voy a subir. La oración me hará subir a un lugar donde yo sé que miraré las cosas desde otra perspectiva. La oración te hace subir. ¿Me recibe eso? Por eso usted no puede estar mirando desde la misma posición. Porque usted ve los corrales, usted va a hablar lo que usted ve. Usted tiene que subir. Por eso él dice, en las alturas me hace andar. Una persona que camina en alturas es una persona que no mira los corrales vacíos. Es una persona que dice, wow, qué corrales tengo para que Dios llene. Tremendo estos corrales, tengo que ampliarlos. Aquí no van a entrar todas las vacas. Tengo que plantar más porque una persona que camina en altura mira de una forma distinta. El problema es que estamos mirando de frente y no desde arriba. Desde frente, entonces usted ve y ve dos árboles. Hay un dicho, mi profesora me tenía chato con ese dicho, pero siempre me decía, a ver, los árboles no te dejan ver el bosque. Claro, dos árboles delante, no ves el bosque desde la misma posición, pero cuando yo subo veo completamente todo. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer, subir. Dígame amén a eso. La iglesia tiene que cambiar la posición de su mirada. Me dice amén. Recibe la palabra. Mi alegría entonces no está determinada por lo que tengo, no determina mi gozo lo natural, el proceso natural, ni los corrales vacíos determinan lo que yo puedo alegrarme o gozarme. No se determine su alegría y su alabanza, no puede estar determinada por lo que veo, por lo que tiene. Tiene que estar determinada por la posición que usted tiene en Cristo Jesús. No, dígame amén a eso, porque usted tiene que determinar su gozo por la posición y no por la condición. Su gozo, su alegría tiene que estar enmarcada en la posición que tiene y no en la condición de lo que hoy pasa. Dígame amén a eso. Las heridas en estos hombres no les impidieron cantar. Las heridas en Pablo y Silas no le impidieron orar. No hay excusa para hacer lo que yo soy y tengo que hacer. Usted nunca sea parte de la excusa para no hacer algo. Ay, pastor, es que mi marido, es que mi vecino, y por eso no vengo, y por eso no adoro, y por eso. Usted no puede cuestionar, no puede determinar su adoración por las heridas, porque heridas siempre habrán. Usted tiene que salirse del lugar donde las heridas dominan su adoración. Sálgase de ese lugar. Muévase del lugar y la posición donde las heridas controlan sus palabras. Usted no puede determinar sus canciones, sus oraciones a lo que usted está viviendo. Usted determínese por lo que usted tiene que hacer. Usted es un adorador, y ya sea con azotes, con triunfo, con victorias, usted tiene que adorar a Dios. Dígame amén a eso. No determine su vida, porque hay gente que canta cuando está el problema, no canto, cuando me lo solucionan canto. No es eso. No es una lágrima y una sonrisa. Usted tiene que estar en un estado permanente de adoración, búsqueda, alabanza. El salmista lo dijo, lo enseñamos hace días atrás. En todo tiempo te adoraré. No en el tiempo bueno, en todo tiempo te adoraré. En todo tiempo tu alabanza estará de continuo en mi boca. Yo no determino mi adoración por lo que yo estoy viviendo. Yo la determino por lo que soy. Yo soy un adorador. Yo soy un adorador, no soy un cantante. No soy un cantante que necesita un micrófono, música, banda y luces para adorar a Dios. Yo soy un adorador. Que puede ser que esté en la cárcel, en la ciudad, en el peor momento de mi trabajo, pero termina de hablarme el jefe y lo que hago no es reclamar, no ir a discutir, no ir a hablar con mis compañeros, es adorar a Dios. Job era un adorador. Él se levantaba por la mañana, ofrecía sacrificios a Dios, y cuando le vino toda la desgracia que vino y perdió todo, la Biblia dice que él agarró su pelo, se lo cortó, pero esa mañana él adoró a Dios, dice, y él adoró a Dios.
Por eso Dios lo veía y decía, no hay otro como mi siervo Job, que no condiciona su adoración a lo que tiene o lo que pierde. Él me adora, tenga o no tenga, me adora. Sea de esos hombres, usted determinado, haga lo que tenga. Ay, pastores, que yo hoy día no vine aquí a recibir a los hermanitos porque peleé con mi jefa. ¿Usted qué tiene que ver eso? Usted adora a Dios, haga lo que tenga que hacer. No condicione su servicio y su adoración por lo que está viviendo. Ay, es que el cheque fue de la mitad de lo que yo pensaba. Aunque no le haya llegado cheque, aunque usted no piense con qué va a comer el día lunes, usted adora a Dios, que Dios tiene el control sobre su vida. El Padre busca adoradores. Encuentro con la adoración. No hay excusa para no hacer lo que debo hacer. Las heridas no pueden condicionar mi adoración. ¿Está recibiendo la palabra? Pídele un codazo que está al lado, dígale, hermano, no te duermas. Como van a hablar de las aguas, el pastor tiene un vaso gigante. Si alguien me puede sembrar un vaso más chico, hermano. Las aguas. En este pasaje hay dos temblores. Uno de ellos sacudió la cárcel, el otro sacudió al carcelero. El primero hizo que las puertas se abrieran, el segundo soltó las cadenas internas de aquel hombre que necesitaba de Dios. Desde el principio Dios conecta la palabra, las aguas, con su espíritu. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y el espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre las aguas. Por lo tanto, el principio es: nada impide que el espíritu se pueda mover. Nada impide, ni el mismo desorden impide que Dios y su espíritu se puedan mover. Ojalá esté orden, pero si está en desorden, el espíritu igual se mueve. Nada puede impedir que el espíritu de Dios se mueva. Por eso usted dice, ay, pastor, sí, porque yo mi vida la tengo desordenada, todavía no logro ordenarme mi finanza, pero igual Dios me toca así, porque nada impide que el espíritu de Dios se mueva. Pero no es el proyecto de Dios tener una vida desordenada y vacía. Hay personas que dicen, pastor, oiga, pero qué cultazo que hubo en la iglesia, pastor, Dios, el Espíritu Santo se movió. Sí, pero es que el Espíritu de Dios se mueve aunque haya desorden, aunque el hombre esté en pecado, el Espíritu a veces igual se mueve. Usted no puede confundir eso. Usted tiene que entender, hay lugares, casas, iglesias, ministerios que pueden estar en desorden. Y eso no quiere decir que el espíritu no se mueva, porque aún en el desorden se movía el espíritu. Porque esa es gracia, es oportunidad. Pero usted no puede decir, no, es que yo no importa cómo esté, el espíritu igual me toca. Sí, porque el espíritu se mueve. Pero no quiere decir que Dios se esté agradando de ese desorden. No vaya a confundir. No, pero es que yo igual peco todos los días con mi polola, con mi novia o con mi señora, yo la engaño, igual el espíritu me toca, yo lloro. Sí, pero no lo confunda. No crea usted que porque el espíritu lo toca o Dios se mueve en su vida o hay un don activado, quiere decir que Dios se agrada de cómo está su vida en desorden. Ya se puso pesado el pastor. Usted no confunda las cosas. Ay, que yo, pastor, creo que Dios está conmigo porque Él me tocó. Es que Él te va a tocar. Él te puede llenar de su Espíritu Santo. Gracias, amigo. Pero eso no quiere decir, por eso la Biblia dice, preséntate delante de Dios como un obrero tocado, como un obrero tiritando en la unción. Preséntate delante de Dios como un obrero con plata. Preséntate delante de Dios como un obrero que sana enfermos. No, preséntate delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Si quieres presentarte delante de Dios, entonces tienes que quitar las vergüenzas de tu vida. Cosas que son desordenadas en tu vida. Pastor, pero Dios igual me ama. Sí te ama, pero no está siendo aprobado por Dios. Es como esas manzanas que pasan en aquella fila donde van a embarcarse para el extranjero y de pronto hay una, esta es la idea de esa palabra aprobado, es cuando viene una manzana y viene mal.
Una manzanita que está pintadita, que tiene ciertas heridas y que el que tiene que mandarla al extranjero dice: esta manzana no está aprobada, y la saca. No puede ir a su destino porque hay cosas que no están aprobadas por Dios. Y si tú no eres aprobado por Dios, no puedes cumplir el propósito de Dios. Así de grave es la cosa. No crea que porque usted es una manzana va a irse al cajón. Lo van a agarrar, lo van a dejar al lado. Usted tiene que entender que lo más importante no es que el Espíritu se mueva en usted, sino que usted se presente aprobado. Que pueda mirar hacia arriba y no tenga de qué avergonzarse. Eso es lo importante en la iglesia. Esfuércese en presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, que se pare y diga: Señor, aquí está tu hijo. Lo he intentado y no soy el perfecto, pero todas las áreas de vergüenza en mi vida las he comenzado a trabajar. Estoy trabajando, tú sabes que me cuesta, esto no es fácil, Señor. Usted sabe, usted bien conoce cómo es la cosa y me cuesta mucho, pero aquí estoy. Lo intenté, Señor. No es de: ay, hermano, Dios me usó un milagro y sané a 4 enfermos. No es eso. Presente delante de Dios su vida aprobada. Amén, iglesia. Por lo tanto, donde el Espíritu se mueve, también en ese lugar de movimiento y esperanza. Debiese ser no una excusa para no cambiar, debiese ser una motivación para el cambio. Usted debiese decir: el Espíritu se está moviendo, entonces tengo esperanza de que Él me pueda cambiar, pero no es una licencia para mantenerse en desorden. Escuche bien, el movimiento del Espíritu activa la palabra. La Biblia dice que el Espíritu se movía y dijo Dios. Porque cuando el Espíritu se mueve, el Espíritu de Dios activa la palabra de Dios para que ahora la palabra genere orden. La palabra de Dios genera orden. Donde hay palabra de Dios tiene que haber orden. No podemos nosotros recibir una palabra y tener esas áreas de que recibimos en desorden. Jesús también caminó, así como el Espíritu en el Antiguo Testamento se movía sobre la faz de las aguas. Así también Jesús, la Biblia dice que caminó sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. También Jesús se movió sobre las aguas, y mientras Él se movió estaba un viento desordenado, había una tormenta desordenada, había una barca inestable, hasta que Jesús suelta la palabra y entonces la barca se estabiliza, los vientos se enmudecen. Él viene a ordenar. Así como en el principio estaba todo desordenado y vacío, así también ahora Jesús se presenta delante de discípulos vacíos de fe y todo desordenado, pero cuando suelta la palabra todo eso se termina. Usted tiene que aprender a hablar en medio de las tormentas. Escuche bien, no solamente eso. Usted tiene que hablar el lenguaje que las tormentas entienden. ¿Usted cree que los discípulos no hablaron? ¿Usted cree que los discípulos no trataron de calmar eso? ¿Usted cree eso? El problema no es que no hablaron, es que no hablaron el lenguaje que la tormenta obedecía. Yo puedo en medio de una tormenta hablar cualquier cosa, pero no quiere decir porque yo hable eso me va a obedecer. El lenguaje que la tormenta obedece es la fe. Hombres de poca fe, le dijo el Señor. En otra ocasión iba en la barca, el Señor se durmió, la tormenta vino y ellos: Señor, despierta que nos estamos muriendo. Y Él dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Tormenta, y les habla de la poca fe, porque el lenguaje que calma una tormenta es el lenguaje de fe, no la desesperación. Ay, Señor, ayúdame, no es eso. Usted tiene que aprender a hablar el lenguaje que la tormenta entiende. ¿Qué entiende la tormenta? Fe. En medio de su tormenta lo que tiene que hablar es fe, porque es el único lenguaje que la tormenta entiende. ¿Me dice amén a esto? Entonces, ¿está cansado? ¿Me dijo la verdad? No, tampoco. Entonces Dios conecta la palabra, el Espíritu, al agua.
De modo que en todo lugar en la Escritura donde hay agua, allí también está la palabra y el Espíritu. Ahora, cuando este carcelero y recibe ese sacudón, que a veces, escuche bien, hay cosas que se tienen que sacudir para que Dios comience a mover y a ordenar. Hay cosas que tienen que ser sacudidas. Usted no se complique cuando cosas se sacudan, porque a veces para ser usados hay que ser sacudido. Le voy a decir esto: en la mañana me agarré el desodorante, me compré un desodorante, y yo soy de los que leo las instrucciones, hasta de los desodorantes. Lo miré y decía: agítese antes de usar. Y dije: es una revelación, Señor. Por eso antes de ser usados, todo se mueve en nosotros. Véale la etiqueta al hermano, dice: agítese antes de usar. Usted también, muchas veces, para ser usado, hay cosas que se tienen que mover. Hay cosas que si no se mueven, no se usan. Esta cárcel se sacudió. Todo fue sacudido. El hombre entonces entró en pánico, el carcelero entró en pánico. Pero, escuche bien, porque él dijo: me voy a matar. Claro, porque el pánico, imagínense cómo estaba operando el Espíritu, aunque la alabanza sonaba, aunque la oración estaba allí, aunque ministros de Dios estaban en esa cárcel, aún una persona se quería matar. El Espíritu estaba gobernando en ese lugar de muerte, tanto en la cárcel, en los hospitales, en los manicomios. En ciertos lugares dominan ciertos espíritus, y había un espíritu de muerte ahí que agarra al carcelero y se quiere matar. Él en vez de decir: gracias, Señor, no me morí con el terremoto, sino que todo lo contrario, ahora que el terremoto pasó, él se quería matar. Y ahora él entonces se quiere matar, y Pablo dice: no te hagas daño, estamos todos aquí. Y el mismo hombre, escuche bien, que antes los metió adentro, ahora estaba de rodillas delante de ellos diciendo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Mire el concepto, el mismo del joven rico. Señor, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? El concepto de qué debo hacer es un concepto que siempre domina la mente de la gente, pensando que la salvación se alcanza por lo que hacemos. La salvación no se puede ganar ni alcanzar por lo que yo hago, la tengo por lo que Jesús hizo. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Por eso, como no hay nada que yo pueda hacer, todo lo hizo Él. Él lo hizo todo. Escuche bien, la cuenta está pagada. La cuenta ya fue pagada en la cruz. Usted no tiene que hacer nada para alcanzar la salvación, pero sí tiene que reaccionar a esa tremenda salvación, y ese regalo nos hace hacer cosas. Porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, porque salvos somos por gracia. La gracia del Señor nos salvó. Usted no puede hacer nada. Claro, el carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer? Usted no puede hacer nada para ser salvo. Jesús lo hizo todo para que usted sea salvo. Ahora, ¿qué debe hacer usted? Solamente creer. Él le dijo: si crees, si eres capaz de creer, escuche bien, si tú crees, serás salvo tú. Si crees, la dimensión de mi fe hace que yo alcance la salvación en Cristo, pero el nivel de fe hace también que yo no sea el único, solo el primero. Usted no es el único, es el primero. Usted no es el único. Dios tiene un plan con tu familia. Escuche bien, cuando Él te alcanza a ti, en realidad te alcanzó no para decir: bueno, yo soy el único que no. Él te alcanzó para que seas el primero de una familia que necesita conocer a Dios. Y Él te alcanzó por gracia. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Mantener la fe, porque la fe me conecta con la salvación, y que mi casa sea guardada, y que a través de mi fe mi casa sea salva. Ellos tendrán que arrepentirse, por supuesto. No es que yo me arrepiento por ellos, no. Pero mi fe en Cristo conectará la salvación para mi casa.
Hay una promesa, yo tomo esa promesa, yo digo, Señor, yo fui el primero, yo alcancé la salvación, pero hay una generación detrás de mí que también te va a conocer, porque mi fe alcanza para mi familia, mi fe alcanza para mis hijos, mi fe alcanza para mis nietos, mi fe alcanza para mis tíos, mi fe alcanza para mi casa se cubre con la fe en Cristo Jesús. Usted cubra, vamos, denle un aplauso al Señor. Usted tiene que cubrir. Pastores, que la gente, mi casa está desordenada. Hay uno que anda por allá, anda por acá. El apóstol no le dijo, a ver, dígame en qué andan sus hijos, dígame cómo está su señora, dígame qué pasa con sus nietos, cuénteme cómo está su tío, dígame qué está pasando en su hogar, si hay alguno en la droga. No, porque el apóstol no pregunta, porque el apóstol sabe que si hay un hombre que tiene fe, no importa si uno anda en la droga, si el otro se fue con la señora, si el nieto está muy mal, si hay alguien internado, si alguien es muriendo. La fe me alcanza para creer y no preguntar, que si el Señor lo dijo, no importa dónde esté, el Señor los va a reunir, porque mi fe alcanza a cubrir mi casa. Ay, pastor, pero ¿y qué pasa con Juanito? No importa. El apóstol Pablo no le dijo, a ver, cuéntame la historia, mándame el currículum, muéstrame los papeles de antecedente. Él le dijo, si crees, serás salvo tú y toda tu casa. La fe alcanza a cubrir una casa. Usted tiene que entender que usted no llegó a ese lugar porque a usted se le ocurrió. Usted no decidió dónde llegar. Dios decidió dónde ponerlo. Le digo por qué Dios decidió dónde ponerlo. Porque dijo, con la fe suya me alcanza para esa casa. Ay, si yo hubiera decidido, me voy allá, me hago hermano de Jorgito. Nazco en Italia, como tengo cara italiano, nazco en Italia. Si usted hubiese decidido, usted decide una buena familia, 2 papitos, un par de hermanitos simpáticos. Usted decide, usted no se va donde está. Dígame amén. Si usted hubiese decidido, usted dice, no, a mí mándeme para Inglaterra, allá donde los ingleses, mándeme con ojitos rubios, ojitos azules, pelo rubio, pelo azul, ojo rubio, como quiera usted. Mándeme a otro lado, usted decide, pero todas esas familias donde la señora estaba sola, donde el hombre se fue con otra, esa familia donde los hermanos eran difíciles, hubieran quedado vacías. Por eso usted no decidió. Dios decidió enviarte a una familia que, aunque era difícil, dijo el Señor, yo necesito meterte en esa familia para que tu fe alcance una familia que nadie hubiese elegido, pero yo decidí meterte en esa familia tan disfuncional, tan complicada. A mí se me ocurrió. Tú no tienes nada que ver. Yo decidí dónde mandarte, porque me eres útil para salvar a aquellos que otros han despreciado. Aleluya, aleluya. Dios lo decidió así. Si usted lo hubiese decidido, nos vamos a otra. Usted no dice, yo me quiero, Diosito, mándame ahí donde esa señora madre soltera que está mal, que no tiene nada para comer, que le cuesta, que no tiene para pagar los estudios. El Señor dijo, no tiene que ver contigo. Yo decidiré, te voy a mandar a esa señora. Va a ser difícil la cosa, pero tu fe la va a cubrir. Ella no recibió amor, pero tú le vas a dar amor. Ella no podría alcanzar la fe, estaba muy herida, pero tú le vas a ayudar. Tu fe la va a cubrir, tu fe la va a cubrir. Tu fe sanará a tus hermanos, tu fe sanará a tus tíos, aún a ese que te abusó, aún a ese que te humilló, a ese primo que te cuestionó toda la vida, aquellos hombres. No querías estar en ese lugar, en ese barrio, pero a mí me place mandarte allí, porque te vas con un propósito que es indestructible. Y si algo te falta, yo te lo sumo, y si algo no tienes, yo te lo doy. Pero tú me serás útil. Yo te meto en la dimensión donde yo te quiero tener. Tú no vas a decidir, yo decido dónde meterte. Oh, gloria a Dios. Oh, hay una unción aquí, hermano. Póngase en pie, por favor. Yo no siento que este es el momento. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo un minuto y dele gracias a Dios. Vamos. Alguien tiene que decir, Señor,
Yo no quise estar en esa familia, yo no quise ser hermano de esta persona, yo no quise ser hijo de esa señora. Mi papá fue un cobarde, se fue para otro lado, pero yo no sabía que fuiste tú el que decidió mandarme y que mi fe alcanzaba a aquel hombre que me abandonó, aquel hombre que me trajo, aquel hombre que dejó a mi mamá, aquel hombre que me humilló, aquel hombre que me golpeó, aquel borracho, aquel agresor, aquella persona. Fuiste tú, Señor. Porque hay algo que tú tienes, que el Señor depositó en ti para la familia donde hoy estás. Conéctate en fe. Mi hijo, necesito a alguien en el teclado. Dios decidió por ti y no te preguntó. Dios dijo: te voy a enviar a una población donde a veces faltará. No te será fácil, pero te voy a depositar una gracia especial. Habrá algo que te va a cubrir en medio de todo el dolor. Tu vida no acabará hasta que termine de hacer lo que yo te voy a mandar a hacer. Jeremías: antes que nazca te voy a santificar. Y antes que te formes te daré un destino. Tú no eliges, yo elijo. Yo sé lo que tu familia necesita. Yo sé lo que tú necesitas. No puedes elegir tú vas a elegir mal. Tú elegirías lo mejor para ti, pero eso va más allá de ti. Hay hermanos, hay padres que nadie los podría perdonar, sino una persona que carga un propósito y el Espíritu Santo, que es capaz de hacerte perdonar a la traición más alta que haya vivido, el abandono más grande. 20 años sin conocer a tu padre, 10 años, el hombre te dejó, se fue, te abandonó. Te voy a meter en una familia. Tú no tienes nada que decir aquí, tú tienes que vivir y conectarte en fe. Algunos tienen la bendición de tener una hermosa familia. Gracias a Dios por eso. Dios te premió con eso. Deberías estar agradecido. Yo le digo a mi hijo Daniel, usted todavía no me entiende nada de lo que le voy a decir, pero tú eres un bendito, Daniel. Naciste con un padre que te ama, una mamá que te ama, abuelos que te aman. ¿Cuántos pueden decir eso? Muy pocos. Usted debería decirle: Señor, gracias por elegir este lugar. Gracias por enviarme a esta casa. Quizás hay personas que sus papitos ya no están, mamitas ya se fueron. Entonces no se detengan en eso dolor. Dígale: Señor, gracias por haberles conocido, gracias por haberlos abrazado, gracias por enviarme, gracias, Señor. Usted no tiene que llorar por lo que no tiene, usted tiene que dar gracias a Dios por lo que sí tiene, por lo que Dios le ha permitido vivir, por lo que Dios le ha sumado, porque Dios ha sido bueno. Quizás hay algunos que dicen: esta familia que me tocó fue tan difícil, pero Dios nunca te pondría en un lugar con lo que tú necesitas para hacer lo que Él quiere. Tú estás en un lugar diseñado por Dios y tienes la fuerza interior. Cree. Él le dijo: ¿qué puede hacer? Mi familia no alcanza, mi familia no recibió el terremoto, mi familia no escuchó la alabanza. Pablo: mi familia no oyó la oración, mi familia no vio que las cadenas se cayeron, mi familia no vio el sacudón que pasó acá esta noche. ¿Cómo entonces mi familia puede ser salvo? Yo puedo alcanzar la salvación porque yo vi, yo escuché, yo toqué, yo los estoy viendo, yo los escuché cantar. Y él le dijo: no importa que tu familia no haya visto nada, no importa que ellos no estaban aquí, no importa dónde estén. Si tú crees, tu fe alcanza para que tu familia sea salva. La fe alcanzará, la fe alcanza al hijo que se fue, la fe alcanza al marido, la fe alcanza. La fe de un padre, de un hombre
que se conecta con agua. Oh, yo siento a Dios aquí. Yo no sé qué está pasando aquí. Vamos, 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 vamos. La fe alcanza para que tus hijos, tú tienes que entender que Dios es generacional y lo que comenzó contigo le dará secuencia con tus hijos. Tus hijos, tus hijos, tus hijos. Tus hijos no tendrán que vivir lo que tú viviste. Tus hijos no tendrán que pasar lo que tú pasaste. Tus hijos verán el favor de Dios. Tus hijos alcanzarán la misericordia de Dios. Tus hijos verán, serán enseñados en la palabra. Tus hijos a los 10 años correrán en dimensiones espirituales. Tus hijos a los 15 años predicarán con la unción que tú todavía no alcanzas. Tus hijos, los hijos de tus hijos. Dios se presenta y dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. A Jacob le tocó más difícil que a los demás, porque en Jacob sacaría familia, sacaría un José, sacaría a un Dan, sacaría un Neftalí, sacaría un Rubén. De José, de todos ellos Dios sacaría pueblos y una nación grande. Dios le dará secuencia con tus hijos. Las promesas que tú no alcances por tiempo o por no estar preparados para recibirlas, tus hijos las cargarán. Aleluya. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. No necesito que me cuente la historia de ninguno de ellos. La fe es más poderosa que cualquier historia. La fe es más poderosa que cualquier experiencia. La fe es más poderosa que cualquier trauma. La fe los va a alcanzar. La fe los va a abrazar. La fe los va a traer. Este hombre, movido con la palabra, dice que toma agua y comienza a lavar las heridas de la espalda de ellos. El mismo hombre que lo metió, que los amarró, ahora estaba lavando sus heridas. Escúcheme bien. Hay heridas que usted no va a alcanzar. Sus brazos no alcanzan. Hay sectores que usted no alcanza. Pero Dios se dispone de nuevas manos para curar tus heridas. Dios está poniendo nuevas manos alrededor tuyo. Hay manos que son más largas que las tuyas. Hay manos que Dios ocupará a tu alrededor de hombres de Dios que serán impactados por la palabra. Escúchame bien, escúchame bien. Hay heridas que tú no puedes sanar, que Dios tiene hombres de Dios con agua en su mano para pasar sobre tus espaldas, que están allí, que tú no las alcanzas, tú no las ves, tú no sabes dónde fueron, dónde están. Tú sabes que te duele, que hay algo allí, pero tus manos no alcanzan. Pero Dios dice: yo levantaré hombres, yo pondré hombres, yo haré de hombres de Dios que tomen tus espaldas y comiencen a sanarla, comiencen a sanar, a llegar donde tú no llegas, a ver lo que tú no ves. Este es el cuerpo de Cristo. Orad los unos por los otros para que seáis sanados. Yo necesito tus manos y tú necesitas las mías. Yo no puedo sanar mis espaldas, pero tú puedes sanar las mías, y yo sanaré las tuyas. Aleluya. Hay heridas que nuestras manos no alcanzan, sectores que están reservados. Dios dice: yo tengo manos para esas heridas. No importa las heridas que están allá adentro, en lo profundo, Dios tiene una mano que alcanza hasta allá. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Vamos, vamos, vamos.
Siempre cuando el elemento agua aparece, tu Espíritu Santo comienza a moverse. Oh, vamos. Alguien aquí se tiene que conectar. No importa las heridas que tengas y que nadie pueda ver. Dios sabe dónde están. Dios sabe el rincón que fue herido. Dios sabe el sector dañado. Él tiene agua para sanar toda herida. Vamos, conéctate con esta palabra, conéctate con esta palabra. Dile, Señor, gracias porque tú conoces dónde está la herida. Tú sabes dónde fui lastimado ayer. Tú sabes los azotes de injusticia que he recibido. Tú sabes, Señor, cómo me dolió, cómo me hirió, cómo me lastimó. Cómo, Señor, yo queriendo hacer el bien recibí el mal. Ahí hay heridas. Pero, Señor, mi adoración, Señor, esta noche yo clamé mientras yo oraba, mientras yo clamaba, mientras yo cantaba. Hay cosas que comenzaron a sacudirse.